Muy buenas tardes, alumnos. Vamos en esta clase de hoy a hacer la primera clase sobre el curso de Integración Clínico-Patológica 1. Ya saben que ante cualquier duda que puedan tener, si no me pueden contactar durante la clase, aquí les dejo mi correo electrónico de la universidad para que ustedes puedan escribirme con total libertad de cualquier inconveniente, problema o duda que tengan del curso. Muy bien, vamos a empezar. En esta clase vamos a empezar tomando nociones de lo que es la patología y a qué se dedica la patología. La patología es la rama de la medicina que trata con las causas y los mecanismos de las enfermedades. Un patólogo se dedica justamente a eso, no solamente a diagnosticar la enfermedad, sino a ver qué es lo que lo produjo y cuáles son los mecanismos por los cuales estas enfermedades se produjeron. Entonces ahora nos queda por definir qué cosa es una enfermedad. Hay muchas definiciones para enfermedad. Sin embargo, esta que ya tiene más de 150 años, publicada por Reynolds, creo que es la que refleja bastante bien lo que es una enfermedad. Reynolds definía la enfermedad como cualquier condición en un organismo que limite su vida en relación a su fuerza, calidad o duración. Si ustedes se ponen a leer este concepto, se van a dar cuenta que el término, la definición de enfermedad es bastante amplia. Como sea, la enfermedad a la larga no viene a ser más que una falla de la homeostasis, es decir, cuando la homeostasis, que ya sabemos que es la condición de equilibrio de un organismo a pesar de los cambios en sus medios interno y externo, cuando esta homeostasis falla, la consecuencia de esa falla es justamente la aparición de una enfermedad. Toda enfermedad, o la gran mayoría de enfermedades, se pueden dividir en estos cuatro temas desde un punto de vista de patología, ¿no? Toda enfermedad tiene una causa, o también llamada etiología, tiene un mecanismo o patogénesis, incluye una serie de cambios moleculares y morfológicos, y cuando me refiero a morfológicos me refiero tanto a cambios macroscópicos como microscópicos. Cambios macroscópicos son aquellos que uno lo puede ver a simple vista, e inclusive eso se tiene una relación, traducción radiológica, por ejemplo, una persona que tenga un tumor en el pulmón, si uno le toma una radiografía va a ver una masa, una radiopacidad característica a nivel del pulmón, o en una tomografía también se puede ver, ¿no? Es algo que se puede ver con los ojos. Y alteraciones microscópicas obviamente son lesiones que se ven al microscopio, no son lesiones muy pequeñas que se ven al microscopio. Finalmente, la cuarta punto de toda enfermedad desde el punto de vista de la patología es cómo estas alteraciones moleculares y morfológicas se traducen en un conjunto de síntomas y de signos, que es lo que el paciente se queja cuando tiene una enfermedad y es el motivo por el cual busca ayuda médica. Entonces, a la larga, una persona, una enfermedad puede tener una consecuencia de factores externos y factores internos que afectan a la célula, al tejido, al órgano, a toda la persona. Estas alteraciones conllevan cambios estructurales, funcionales y adaptaciones de la respuesta, y finalmente todos estos cambios se van a traducir en un conjunto de síntomas y de signos. Creo que eso se puede graficar muy bien en este diagrama que lo tenemos del Rollins, ¿no? Aquí podemos ver los cuatro puntos que hemos mencionado. Primero, la causa, ¿no? O etiología. Vean, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de causas de enfermedad. Toxinas, ¿no? Infecciones. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo la pandemia de una nueva infección por un coronavirus, ¿no? Una causa de una enfermedad puntual. Anormalidades inmunológicas, por ejemplo, causas de inmunodeficiencias, causas de enfermedades autoinmunes, causas de hipersensibilidad, son ejemplos de alteraciones inmunológicas. Anormalidades genéticas, ya sean heredadas o adquiridas, ¿no? Por ejemplo, alguna enfermedad genética heredada, hemofilia, por ejemplo, es una enfermedad hereditaria genética. Y entre las enfermedades genéticas adquiridas, la más común, la más conocida es el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por múltiples mutaciones, muchas de ellas que son adquiridas, ¿no? Se adquieren ya en la etapa adulta. Otra causa de enfermedades son los desórdenes nutricionales, ya sean en exceso
como la obesidad, que ahora se está constituyendo como una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, y la desnutrición, ¿no? En el otro extremo. Y traumas, ¿no? Traumas también es una causa bastante común. Todos los días debe haber personas que sufran traumatismos que inclusive provocan la muerte de la persona, de todo tipo de traumatismo, ¿no? Físicos, químicos, ¿no? IPUES, etcétera. Como les dije, una vez que aparece en la causa, esto va a generar una serie de cambios, ¿no? De mecanismo de enfermedad, produciendo cambios bioquímicos y cambios estructurales. A todos estos cambios que se dan en el tiempo se le conoce como patogénesis, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo aquí para explicar bien la patogénesis. Imagínense la tuberculosis. La tuberculosis es una infección producida por una micobacteria, que es la Mycobacteria tuberculosa. La Mycobacteria tuberculosa ingresa a la persona por vía aérea, en la mayoría de casos, y debido a su tamaño tan pequeño, puede llegar tranquilamente hasta el alveolo. Estando en el alveolo, este micobacteria es fagocitado por el macrófago alveolar, pero comienza a haber una interacción entre el macrófago y la micobacteria, de tal manera que la micobacteria difícilmente es destruida por el macrófago. Como el macrófago no puede destruirla, se produce una lesión granulomatosa periférica, y algunos de estos macrófagos inclusive abandonan con la micobacteria en su citoplasma, abandonan este pulmón, se van por vía linfática y llegan a los ganglios linfáticos peribronquiales y hacen una lesión similar a nivel del ganglio, similar a lo que aparece en el pulmón, ¿no? A esta doble lesión pulmonar y ganglionar se le conoce como el complejo de Ghosn. Vean ustedes que hasta aquí todavía el paciente no ha desarrollado la enfermedad, es sencillamente la primera infección, la infección tuberculosa. La enfermedad, ¿cuándo aparece? ¿No? O sea, en una persona con un complejo de Ghosn, lo más probable es que si su sistema inmunológico está adecuado, su sistema inmunológico va a ser capaz de poder confinar y controlar esta infección y la bacteria va a ser reducida y su lesión va a ser reducida a una mínima expresión. El problema es que cuando una persona se reinfecta muchos años después o su sistema inmunológico disminuye por cualquier motivo, estas bacterias pueden volverse a activar, se reactivan y ahora sí comienzan a diseminarse y comienzan a proliferar y suelen irse a lesiones, a áreas mejor ventiladas, con una relación ventilo-perfusión más adecuada, que justamente son los ápices pulmonares, y ahí comienzan a dar una lesión destructiva que se transforma en una caverna, ¿no? Aquí ya decimos que el paciente tiene una tuberculosis. Entonces vean ustedes, de que la bacteria ingresó al alveolo mucho tiempo atrás hasta que la persona hace una tuberculosis pulmonar, ha pasado mucho tiempo, puede ser tranquilamente, pueden ser años. Entonces, toda la secuencia de eventos que se dieron en este tiempo, desde que la micobacteria ingresó hasta que apareció la enfermedad, a toda esta secuencia de eventos se le conoce como patogénesis. Algunas patogénesis son bastante largas, ¿no? Por ejemplo, la infección por VIH. Una persona que se infecta por el virus de la inmunodeficiencia humana, si la persona no tiene ningún tipo de tratamiento, el SIDA, que es la enfermedad, la inmunodeficiencia, tranquilamente puede aparecer 8 o 10 años después, ¿no? de haberse infectado, ¿no? Y hay otras infecciones que tienen una patogénesis muy corta, por ejemplo el meningococo, ¿no? El meningococo, una vez que ingresa por vía respiratoria, tranquilamente a las 48 horas podemos tener un paciente en muy grave estado con una meningitis muy severa y que tranquilamente unas horas después puede estar falleciendo el paciente. Vean ustedes que el meningococo, que es cuestión de días nada más para que termine matando al paciente, tiene una patogénesis mucho más corta. Una vez que se produce la enfermedad, se van a dar una serie de cambios moleculares, funcionales y morfológicos de las células y los tejidos, y el conjunto de todos estos cambios moleculares, morfológicos y funcionales se van a traducir en un conjunto de signos y de síntomas, que es el momento en el cual el paciente va a venir a la consulta o a la emergencia en busca de ayuda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú tengas un paciente con una enfermedad y esta enfermedad ya te exprese sintomatología, no te debes olvidar que para que la enfermedad haya llegado hasta este punto, ha tenido que pasar todo lo anterior. Todos los 3 pasos anteriores han tenido que ocurrir.
Sabiendo esto vas a tener una mejor idea de cómo es la enfermedad y cómo podemos tratarla, por ejemplo, ¿no? Acá otro ejemplo, ¿no? Tenemos un neumococo que afecta el pulmón. El pulmón, la persona se infecta con el neumococo a nivel pulmonar, esto genera una respuesta inflamatoria, hay cambios estructurales como consolidación, hay cambios funcionales como una alteración del intercambio gaseoso, y esto cómo se va a traducir en un conjunto de síntomas. Por ejemplo, va a tener el paciente tos con expectoración, va a tener dificultad respiratoria, va a tener fiebre, ¿no? O aumento de temperatura, y una serie de signos, ¿no? El paciente va a tener matidez a la percusión, cuando lo auscultes vas a encontrar crepitantes, cuando le tomes una radiografía de tórax vas a encontrar una radiopacidad con un broncograma aéreo que te permite a ti sospechar la posibilidad de un diagnóstico de una neumonía por neumococo. ¿Sí? Esa es la secuencia de eventos en una enfermedad. Muy bien, habiendo hecho esta introducción sobre patología, ahora vamos a hablar sobre el concepto de adaptación celular. Adaptación celular es un fenómeno que se produce en la célula, que consiste en un cambio reversible, en un buen número de casos, un cambio reversible debido a cambios en su entorno. Es decir, la célula va a ser expuesta a un cambio muy marcado de su entorno, que sobrepase su homeostasis, y entonces esta célula en esta nueva condición va a tener que adaptarse de manera inicial a estos cambios, ¿no? A esto se le llama adaptación. Cuando una célula se adapta, van a haber modificaciones en su número de las células, en el tamaño de las células, en su fenotipo, en su actividad metabólica o en su función. ¿De acuerdo? Puede darse inclusive combinaciones de todos estos cambios, no necesariamente son excluyentes. Algunas adaptaciones son fisiológicas, por ejemplo en el embarazo. Cuando una mujer está embarazada, ustedes van a ver cuando ya lleven los cursos de obstetricia que todos los sistemas sin excepción cambian. El aparato cardiovascular cambia, el aparato respiratorio, ni que decir la parte endocrina, la parte nerviosa, el sistema nervioso, todos los sistemas cambian en esta nueva condición, pero es una condición fisiológica el embarazo. La que nos interesa a nosotros en este curso son las adaptaciones patológicas. Y todas las adaptaciones patológicas se dan como consecuencia de una injuria, de un daño, de una noxa, de un agente lesivo que daña a la célula. ¿De acuerdo? Lo daña de tal manera que todavía no la mata. Ojo, eso también es importante. El daño debe ser de tal magnitud que no termine matando a la célula todavía. La célula tiene que tener tiempo para poder reaccionar a este cambio, ¿no? Y poderse adaptar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra célula normal en homeostasis, tranquila, feliz, ¿no? Si esta célula es sometida a un estrés, es donde aparece la adaptación, ¿no? La clase básicamente va a consistir en esto de aquí, en estos dos cuadritos de acá. Pero la figura no solamente queda ahí. Por ejemplo, si esta célula, por ejemplo, no es capaz de adaptarse, ¿no? Ahora ya el fenómeno ya no se llama adaptación, ahora estamos hablando de una injuria celular. O de la misma manera, si el estímulo, si el daño, si la noxa, la injuria sobre la célula normal es demasiado intensa, la célula ni siquiera se adapta, no le da tiempo, de frente pasa a injuria celular. Y una vez que la célula ya está en daño celular o en injuria celular, depende mucho de la injuria. Si esta es leve o transitoria, se va a llamar una injuria reversible, que si desaparece, es capaz de regresar a la célula a su estado normal de homeostasis. Pero si la injuria es severa, o peor, si la injuria, a pesar de que puede ser leve, pero es progresiva, el persistente, llega a un punto de una injuria irreversible. Y toda injuria irreversible ya no hay retorno, ya una vez que ya hay injuria irreversible ya no hay forma de regresar. De todas maneras, esta célula sigue un solo camino, que es el camino de la muerte celular. Y de la muerte celular hay dos formas, ¿no? Una forma de necrosis y hay una forma de apoptosis. Las formas de necrosis, los mecanismos de muerte celular y todo lo demás lo vamos a estudiar en las siguientes clases. El día de hoy solamente vamos a hablar de estos dos fenómenos, ¿no? De la adaptación como respuesta a un estrés de una célula normal. Entonces, la adaptación celular puede tener 4 formas de importancia clínica: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a poner ejemplos de cada una de ellas. Hipertrofia se define como el incremento del tamaño de un órgano o tejido debido a que las células que lo conforman
aumentan de tamaño, ¿no? Aumentan de tamaño. Ojo, no aumentan de número, aumentan de tamaño nada más. Lo que sí es importante es recordar que las organelas de estas células que han aumentado de tamaño, las organelas, sí van a tener un incremento tanto de tamaño como de su número, ¿no? Y la hipertrofia pura se da en tejidos que no tienen capacidad de división celular, típicamente el músculo. De los tres músculos que conocen, ¿no? Que son el cardíaco, el esquelético y el liso, los dos únicos músculos que pueden hacer hipertrofia pura, sin hiperplasia, es el esquelético y el cardíaco. El músculo liso puede hacer hipertrofia, pero también hace hiperplasia, ya que es un músculo, el músculo liso sí tiene capacidad de división celular. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una hipertrofia muscular, pongamos una hipertrofia muscular fisiológica, por ejemplo, una persona que levanta pesas, ¿no? Y comienza a ejercitarse levantando pesas, el músculo esquelético, las células de ese músculo esquelético van a aumentar de tamaño, ¿de acuerdo? Pero sus organelas van a ser más grandes y también más numerosas. Vas a tener mayor cantidad de miofibrillas, vas a tener mayor cantidad de mitocondrias, tal vez las mitocondrias se hagan más grandes, el retículo sarcoplasmático, que es el que almacena el calcio, va a ser más grande, más numeroso, etc. Entonces, los organelas sufren una serie de cambios también. Ojo con eso. Su núcleo, inclusive, el núcleo de la célula aumenta de tamaño también. ¿Qué mecanismos tenemos de hipertrofia? ¿No? Tenemos un mecanismo mecánico, por ejemplo, la hipertrofia cardíaca, que es secundaria a hipertensión arterial o valvulopatía aórtica. Claro, por ejemplo, una estenosis aórtica o una hipertensión arterial, lo que hacen es aumentar la poscarga, y entonces el corazón, el ventrículo izquierdo, a la hora que quiere contraerse, se va a tener que contraer con mayor fuerza para poder vencer esa resistencia de la poscarga. En ese afán de querer vencer esa resistencia, está ante una nueva situación. Y el cambio respectivo que le corresponde sería una hipertrofia. Las células se hacen más grandes para tener mayor cantidad de fibras y generar una contracción más eficaz, más fuerte. Es más, hasta las miofibrillas, las proteínas que comienzan a aparecer en estas hipertrofias, cambian y muchas de ellas pasan a ser proteínas fetales o que se expresaban en otras épocas, en otras etapas en el desarrollo de la célula cardíaca, justamente para tratar de conseguir una mayor efectividad de contracción. Esto a la larga, si bien puede ser, en un inicio puede ser una cosa beneficiosa, a la larga puede traer consecuencias inclusive irreversibles, ¿no? Otro tipo de hipertrofia es la compensatoria, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, cuando a una persona se le retira un riñón. Imagínate una persona que tenga un cáncer renal, un cáncer de riñón. Le diagnostican el cáncer de riñón y se dan cuenta que el único tratamiento que se le puede hacer es extirpar todo el riñón derecho. Muy bien, entra a sala de operaciones, le extirpan el riñón derecho porque tiene un cáncer y todavía al paciente le queda el otro riñón, el riñón izquierdo, ¿no? Ese riñón izquierdo ahora va a tener que trabajar por dos riñones. Ese riñón izquierdo, conforme pasen los días y las semanas y los meses, va a comenzar a aumentar de tamaño. Ese riñón va a sufrir un cambio de hipertrofia, pero también va a haber un grado de hiperplasia porque las células del riñón sí tienen capacidad de división celular, ¿no? Esa es una cosa importante. Se dice que inclusive en algunas situaciones el riñón que quedó puede aumentar hasta un 30% su volumen, ¿no? Comparado con su volumen inicial, ¿no? Y otro mecanismo de hipertrofia es el hormonal, que se da en el útero y la glándula mamaria durante el embarazo. Claro, esto sería una hipertrofia fisiológica, y muchas veces tanto los cambios en el útero como en la glándula mamaria no son hipertrofias puras, sino también van acompañados de hiperplasia, ¿no? Ya que tanto las células del útero como las de la glándula mamaria tienen capacidad de división celular. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte transversal de un corazón, y ustedes claramente pueden darse cuenta del ventrículo derecho, que estoy mostrando acá con el puntero, y el ventrículo izquierdo, y acá tenemos el septo interventricular, el tabique interventricular. Vean que el de ventrículo derecho, su grosor está bastante adecuado, así es el grosor del ventrículo derecho. El problema es que el grosor del ventrículo izquierdo es enorme, está por lo menos 2 o 3 veces más allá, más grueso de lo que debería ser. Vean nada más el septum. El septum es tan grande que parte del septum se ha metido al ventrículo derecho, ¿no? Le quita espacio ahora porque ha aumentado de tamaño.
inclusive la luz del ventrículo izquierdo ha quedado disminuida, ¿no? Porque esta es una hipertrofia concéntrica del corazón, ¿no? Que va a engrosar la pared, y muchas veces como consecuencia del engrosamiento de la pared, la cavidad ventricular disminuye su capacidad de volumen. ¿Qué cosa ha podido llegar a tener este paciente en vida para poder tener esta hipertrofia? Lo más probable es que hayan sido problemas de poscarga, aumento de poscarga. Las causas más comunes, hipertensión arterial o estenosis de la válvula aórtica, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de hipertrofia ventricular izquierda, en este caso patológica, ¿no? Aquí tenemos dos úteros, ¿no? Este útero pequeñito es de una mujer joven que nunca ha quedado embarazada, ese es el tamaño, y comparado con un útero de una mujer que acaba de dar a luz, ¿no? Y le sacaron el útero, seguro por un problema de sangrado, ¿no? En algunas ocasiones, a veces una mujer puede dar a luz y el útero no se contrae y comienza a sangrar, y a pesar de todas las maniobras que van a aprender, sigue sangrando, y a veces no queda más remedio que entrar a sala de operaciones y retirarle todo el útero, si no la paciente puede morir de un shock hipovolémico. Vean ustedes la diferencia del tamaño del útero, vean que es el mismo órgano, pero este útero pues, será 10 veces más grande, más voluminoso. Y cuando comenzamos a comparar la histología, esta figura del centro es el miometrio del músculo de la mujer no gestante, y el de la fotografía, la letra C, es el miometrio de la mujer gestante a término, al mismo aumento del microscopio. Ven ustedes entonces cómo las células musculares lisas, que acá son pequeñitas, acá son enormes, son muy grandes, y es un ejemplo de hipertrofia. Como les dije, como es músculo liso, no solamente hay mayor tamaño de las células musculares lisas, sino mayor aumento de número. El segundo fenómeno de adaptación que vamos a estudiar es hiperplasia. Acá la hiperplasia se da por un incremento del tamaño del órgano o tejido, pero ahora es porque las células que lo conforman han aumentado en número. En hipertrofia aumentan de tamaño, en hiperplasia aumentan en número. Para que eso ocurra, el órgano debe tener células que tengan capacidad de división celular, ¿no? Para que podamos entrar al ciclo celular y poder dividir la célula y tener mayor número de células. Muchas veces la hiperplasia se asocia también a fenómenos de hipertrofia. Las hiperplasias también pueden ser fisiológicas, como por ejemplo en el embarazo, o compensatoria post-hepatectomía. Ahorita voy a mostrar una fotografía para poder explicar eso. Y obviamente también pueden ser patológicas. Algunos ejemplos, infecciones por virus, como voy a mostrar unas fotos, o esta que es bastante común en los varones pasados los 50 años, ¿no? Que es la hiperplasia prostática, una enfermedad que es, como les digo, muy prevalente entre la población masculina. Aquí tenemos el ejemplo de una hepatectomía con hiperplasia compensadora, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una tomografía de una persona que va a donar un pedazo de hígado a otra persona, y antes de la operación le hacen esta tomografía y la línea blanca señala la parte del hígado que va a ser retirado. Como ustedes ya llevaron sistema digestivo, sabrán que esta parte es parte del lóbulo derecho del hígado. Muy bien, parte de este lóbulo derecho en este paciente entró a sala de operaciones y le fue extirpado. 2 semanas después de esta operación al paciente le vuelven a hacer la tomografía y lo que tenemos es la foto de abajo. Vean ustedes que el lóbulo derecho ya no está, fue extirpado, pero vean ustedes que el hígado ha quedado del mismo tamaño casi del hígado original. Quiere decir que en estas 2 semanas los adipocitos, debido a la operación, entraron con un estímulo de entrar en ciclo celular y se dividieron y comenzaron a aumentar el número de hepatocitos, y al final de las 2 semanas ya tenemos tanta cantidad de hepatocitos que volvemos a formar el hígado como era antes. Esto nos indica la enorme capacidad regenerativa que tiene el hígado. El hígado es un órgano bastante noble. Apenas es dañado, rápidamente tiene esa capacidad de regenerarse. Y eso es un ejemplo de una hiperplasia como compensadora, como una hiperplasia compensadora. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un útero en una mujer, donde podemos ver
el cuello uterino acá, con su exocervix en blanco, el endocervix aquí internamente, el canal endocervical, aquí no hay problemas. El problema está acá, en el cuerpo uterino. La cavidad uterina, que debería estar tapizada por el endometrio, como una capa muy delgada, se dan cuenta que está ocupada por estas prolongaciones a manera digitiformes, a manera de prolongaciones alargadas, ¿no? Que ocupan toda la cavidad uterina, y viene a ser el endometrio, ¿no? El endometrio, que como les dije debería ser una membrana muy delgadita, ahora ha crecido y ha aumentado tanto de tamaño que forma estas proyecciones que ocupan toda la cavidad. Cuando vemos al microscopio este aumento, este tejido que ocupa la cavidad, lo que vamos a ver es un número considerable, un aumento del número de las glándulas endometriales. Esto es un ejemplo de una hiperplasia endometrial. El problema de las hiperplasias endometriales es que si no son controladas, no son tratadas, el riesgo de hacer un cáncer de endometrio de tipo adenocarcinoma de endometrio es sumamente alto. Entonces, una mujer que es diagnosticada de hiperplasia endometrial tiene que ser estrechamente vigilada para evitar llegar a estas neoplasias malignas. Muchas veces, ante una hiperplasia en una mujer ya mayor, lo que se decide es hacer una histerectomía, extirparle el útero. ¿Para qué vamos a estar exponiendo a la paciente de que en el tiempo haga un cáncer de endometrio? Y esta es la patología que les decía de los varones, ¿no? Esto es una próstata, este surco que ven al centro es la uretra prostática, y esta próstata está aumentada de tamaño con estos nódulos alrededor, y es lo que se conoce como una hiperplasia prostática. El problema es que estos nódulos, al crecer, comprimen a la uretra que justo pasa por el centro, y el paciente lo que va a tener de manifestaciones clínicas son problemas de la micción, ¿no? Le va a ser muy difícil poder miccionar, a veces tiene que hacer esfuerzo para miccionar, a veces tiene que pujar para miccionar, y en los casos extremos inclusive el paciente puede llegarles a la emergencia porque desde hace horas no puede miccionar, es incapaz, a pesar de que se muere de ganas de orinar, no puede porque ya está cerrada la uretra prostática. Otras alteraciones, otras manifestaciones clínicas de estos pacientes con hiperplasia prostática es alteración del chorro urinario, por ejemplo, cuando micciona en vez de salir un solo chorro, salen 2, 3 chorros, y muchas veces el chorro sale a cualquier dirección menos a donde apuntó. Otra alteración bastante común es que estos pacientes con hiperplasia prostática se despiertan en la noche y se levantan por ganas de miccionar. A esa alteración se le conoce como micturia, ¿no? También estos pacientes, como retienen muchas veces la orina, porque no puede ser eliminada en su totalidad, son más proclives a hacer infecciones urinarias, por ejemplo. Peor, porque muchas veces estos pacientes se les tiene que poner una sonda Foley para manejar el problema obstructivo en ocasiones, y estos son factores de riesgo que condicionan una infección urinaria, una infección de la vejiga, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos esta hiperplasia prostática al microscopio, nos damos cuenta que las glándulas son más numerosas, hay más cantidad de células, igual es más numeroso el estroma, ¿no? Un aumento del número de las células y de las glándulas es un ejemplo de hiperplasia prostática. Otro ejemplo, ustedes deben haber visto personas, sobre todo niños, que tienen estas lesiones que son muy comunes en las manos, ¿no? Son verrugas vulgares, producido por ciertos tipos de papiloma virus humano, ¿no? Cuando nosotros extirpamos una de estas lesiones de la piel y la vemos al microscopio, vamos a ver esta lesión, así como ustedes se ven en la fotografía. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Lo que ha ocurrido es que la epidermis, que debería ser una capa mucho más delgada, ha aumentado considerablemente su altura, porque ahora tenemos mayor cantidad de queratinocitos. Estos queratinocitos han comenzado a replicar justamente como respuesta a la infección viral. El papiloma virus humano infectó estos queratinocitos y los queratinocitos comienzan a replicarse y comienzan a dividirse y dan esta lesión verrucosa, ¿no? Tan característica de la verruga vulgar por papiloma virus humano, ¿no? Esto es otro ejemplo de una hiperplasia, en este caso inducida por virus. Si ustedes ven esta fotografía y ven a una paciente joven y ven este cuello, la conclusión es que esta paciente tiene un aumento de la glándula tiroides y a eso se le denomina bocio. Vean ustedes que el bocio no necesariamente va asociado a función, es decir, podemos tener pacientes con bocio con hiperfunción, pacientes con bocio con hipofunción
y pacientes con bocio con una función tiroidea normal o eutiroideos, ¿no? Entonces, el bocio no necesariamente va con una hiper o una hipofunción, puede ir con cualquier posibilidad de función. Lo único que te indica el bocio es que es un aumento del tamaño de la glándula tiroides. En este caso, el bocio es tan marcado que se ve a simple vista, ¿no? La paciente ha levantado el cuello y se ve, pues, esta glándula tiroides marcadamente aumentada. Si yo les dijera que esta paciente es una paciente que vive en la altura, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, una posibilidad de por qué hace este bocio puede ser una deficiencia inadecuada de yodo en la dieta. Entonces, si imaginémonos que esta paciente no tiene yodo adecuado en su dieta, entonces la glándula tiroidea no va a tener justamente su materia prima para formar las hormonas T3 y T4, es el yodo, ¿no? Una de las moléculas fundamentales para producir esta hormona. Entonces, como no tiene el yodo de la dieta, no lo puede obtener, tiene que adaptarse a esta nueva condición. Y la forma como se adapta es aumentar de tamaño. Y cuando estudiamos esta glándula vamos a ver que hay mayor cantidad de células tiroideas, mayor cantidad de folículos, y a eso se conoce como una hiperplasia, ¿no? Una hiperplasia tiroidea. Es otro ejemplo de hiperplasia. Hemos puesto varios ejemplos de hiperplasia para que se les quede grabada la idea. Pasamos a la tercera forma de adaptación, que es la atrofia. La atrofia se define, es todo lo contrario a las otras dos, ¿no? Es la disminución del tamaño de un órgano o tejido porque las células que lo conforman ahora también comienzan a ser más pequeñas y obviamente también las organelas de estas células se comienzan a disminuir y comienzan a ser menos numerosas y el citoplasma de estas células también se empieza a perder. Esa es la definición de atrofia. Hay varias causas de atrofia, varios mecanismos de atrofia. Uno que tal vez alguno de ustedes haya podido experimentar en carne propia es el fenómeno de inmovilización cuando son enyesados. Cuando una persona es enyesada de la pierna, por ejemplo, porque ha tenido un esguince muy severo o peor, una fractura de la pierna, del pie, lo van a enyesar y lo más probable es que esté con el yeso una buena cantidad de meses. Durante todos esos meses, esa pierna nunca no se va a mover, ¿no? Es imposible que se mueva, esté inmovilizada. Y después de 2 o 3 meses que ha estado con el yeso, cuando le quiten el yeso, se van a dar cuenta que la pierna que estuvo enyesada está ahora muy delgada, ¿no? Bien delgada, casi no hay ahora músculos, los músculos se han comenzado a reducir, y eso es un ejemplo de una atrofia por inmovilización o por disminución de la función. Durante esos 2 o 3 meses, esos músculos no han sido exigidos, esos músculos no han tenido necesidad de contraerse. Entonces, si el músculo no tiene necesidad de contraerse, sencillamente se empieza a atrofiar, ¿no? Otro caso de atrofia más severo es la denervación, es decir, si un nervio es seccionado, un nervio motor es seccionado, todos esos filetes musculares que llegan siendo estimulados por el nervio, ya no tienen el estímulo nervioso, y como no tienen estímulo nervioso, no tienen forma de contraerse, y por lo tanto empiezan a atrofiarse. El problema de la denervación es que si esta es permanente, la atrofia también será permanente y es irreversible, ¿no? Déficits nutricionales, en casos extremos de marasmo, por ejemplo, un niñito que no tiene una ingesta adecuada de proteínas ni de calorías, poco a poco con el tiempo todo se comienza a consumir y el caso extremo de marasmo, los niñitos son solamente piel y hueso nada más, ¿no? Ya no hay masa muscular, ya no hay tejido adiposo, ¿correcto? Y es un ejemplo de atrofia. Falta de irrigación, ojo, estoy diciendo una irrigación defectuosa, prolongada en un tejido, tranquilamente puede llevar a que ese tejido se atrofie. Eso no quiere decir que la circulación se interrumpe. Si la irrigación se interrumpe bruscamente, no vamos a tener atrofia, lo que vamos a tener es un infarto del tejido. Para que ocurra una atrofia de un tejido por irrigación, esta irrigación se debe perder paulatinamente y debe llegar muy poquito, mucho menos de lo que necesita ese tejido. Y una causa bastante común de atrofia es el envejecimiento. Se podría considerar que es un fenómeno fisiológico. La vejez o la senescencia es un ejemplo de atrofia, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa pasa en la atrofia? En la atrofia hay una disminución de la síntesis proteica, obvio, ¿no? Ya no hay necesidad de producir más proteínas. Y lo peor, las proteínas que ya habían, ¿no? Se empiezan a degradar.
¿Cómo se degradan estas proteínas? Básicamente por la vía ubiquitina proteosoma. Si recuerdan, esta vía molecular consistía en que radicales de ubiquitina eran insertados en la proteína, unidos a la proteína como una forma de señalización, y esta proteína era llevada a este proteosoma, que es un complejo proteico, que es como una especie de licuadora, entra la proteína, lo licúa y la proteína queda destruida a su mínima expresión con un montón de aminoácidos para ser utilizados. En la atrofia también es muy común el fenómeno de autofagia, que consiste en que la propia célula comienza a utilizar sus organelas para poder proveerse de energía, ¿no? Poco a poco comienza a utilizar sus organelas para tratar de generar un poco de energía, hasta que, bueno, pues llega un punto que ya no puede utilizar más organelas, llega un punto crítico y muchas veces en ese punto la célula fallece, la célula muere, ¿no? La célula muere por mecanismos de apoptosis. La atrofia hasta cierto punto es reversible. El ejemplo de inmovilización del paciente que estuvo enyesado, lo más probable es que a pesar que su pierna se vea muy delgada, si el paciente comienza a hacer actividad física y es muy probable que entre a terapia de rehabilitación, terminada esa terapia, que puede durar una buena cantidad de meses, se van a dar cuenta que el volumen de su pierna termina siendo al final igual que tenía antes de la lesión, antes de que se la fracturara, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser reversible. Pero claro, en algunos casos es irreversible, ¿no? Senescencia es irreversible, denervación es irreversible, ¿no es cierto? Tengan mucho cuidado con esos conceptos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos cerebros para evaluar la atrofia. Este cerebro de la izquierda con la letra A es un cerebro de un paciente joven de 18 años, por ejemplo, donde se le ha retirado las meninges hasta las leptomeninges, no queda nada, y podemos ver tranquilamente cómo son sus circunvoluciones, cómo son sus surcos, cómo son los giros, ¿no? Y ven que los giros son bien apretados, las circunvoluciones son bien anchas y todo lo demás. Vamos a comparar este cerebro ahora con el cerebro con la letra B, que es de un señor de 80 años, ¿de acuerdo? Y vean ustedes las diferencias. El cerebro es más pequeño y las circunvoluciones, por ejemplo, ¿no? Se vuelven más delgadas, los surcos se vuelven más anchos y más profundos, porque poco a poco este paciente ha tenido un fenómeno de atrofia cerebral. ¿Qué ha podido llevar a un varón de 80 años a tener una atrofia cerebral? Las causas pueden ser múltiples. La misma edad puede producir, el envejecimiento puede producir atrofia cerebral. El consumo de sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol o la cocaína, por ejemplo, produce atrofia cerebral. Enfermedades, demencias, por ejemplo, pacientes con Alzheimer sufren atrofia cerebral. Pacientes con falta de irrigación, imagínate que tengan una aterosclerosis importante en el polígono de Willis o en el sistema vertebrovascular, va a tener una atrofia por isquemia, ¿no? por falta de irrigación, ¿no? Entonces, un ejemplo de una atrofia de esta magnitud puede tener varias causas. Aquí tenemos otro ejemplo de una persona, bueno, podemos ver la mano, y si se dan cuenta es una persona que ha tenido una lesión en el nervio, de los músculos que van a la mano, y vean por ejemplo la región tenar, que suele ser bien abultada porque acá están los músculos que dan motilidad al dedo pulgar. Si se dan cuenta y comparan con su región tenar, la de ustedes, se van a dar cuenta que esta parte abultada ya no está hundida de hecho, porque sus músculos están todos atróficos. Es más, vean ustedes la palma, ¿no? Se ven hasta los tendones, ¿no? Que son los tendones flexores de los dedos que vienen desde el antebrazo. Se ha atrofiado tanto los músculos que están encima que se llegan a visualizar los tendones que están debajo. Y si vemos la parte dorsal de la mano, vemos cómo los espacios interóseos están marcadamente disminuidos y muy hundidos, sobre todo el primero y segundo, porque los músculos que están ahí también están completamente atrofiados. Una atrofia de esta magnitud por denervación, lo más probable es que sea irreversible, ¿no? Porque no hay forma de reparar ese nervio muchas veces, ¿no? Y el paciente va a quedar así postrado, ¿no? O sea, con estas secuelas muy marcadas de por vida. Ya para terminar, el cuarto concepto es el de metaplasia. Metaplasia viene a ser un cambio de una célula o tejido maduro por otra célula o tejido maduro. Cuando una célula o tejido pasa a ser otra célula o tejido. Las metaplasias son secundarias a estímulos patológicos, a injurias, ¿no? O sea, no existe una metaplasia fisiológica, ¿no? Todas son patológicas.
Y los tipos de metaplasia son dos. Metaplasia epitelial, cuando un epitelio pasa a otro epitelio, es la forma más común de metaplasia. Y la otra más rara es la metaplasia de tejido conectivo, es decir, cuando un tejido conectivo se transforma en otro tejido conectivo, que es menos común. Vamos a ver algunos ejemplos. Ajá, acá tenemos ejemplos de metaplasia asociados a sus causas. Irritación crónica, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico. Ustedes ya llevaron digestivo y recordarán de que el contenido gástrico no debe regresar al esófago, ¿no? Y de hecho no regresa porque tenemos un esfínter esofágico inferior que es efectivo y que se mantiene siempre cerrado, ¿no? Siempre cerrado. Entonces, el contenido gástrico no va a poder regresar al esófago porque hay un esfínter que está impidiendo ese pasaje. Pero imaginémonos que ese esfínter falla, ya sea por problemas intrínsecos del esfínter, ya sea por ciertos tipos de comida, ya sea por obesidad que debilite ese músculo, etc. Lo que vamos a tener ahora es que constantemente el contenido gástrico va a pasar del estómago al esófago, y saben ustedes que el pH del estómago, que es un pH sumamente ácido, un pH 2 por ejemplo, va a regresar al esófago y va a comenzar a dañar al esófago. El esófago no tolera pHs ácidos. De hecho, su epitelio, que es un epitelio escamoso, está diseñado para soportar fricción y la fricción que le produce el bolo alimenticio, pero no está diseñado para soportar ácidos. Entonces, de tanto ácido que le comienza a llegar por el reflujo, va a tener que adaptarse a esta nueva situación, y la forma como se adapta es transformando su epitelio escamoso en un epitelio que resista mejor el contenido ácido, y generalmente se transforma en un epitelio intestinal o gástrico, ¿no? Cuando es intestinal estamos hablando del esófago de Barrett, El problema de un esófago de Barrett es que transitoriamente puede ser beneficioso porque es capaz de evitar mayor daño por el ácido, ¿no?, de la mucosa esofágica. El problema es que personas con esófago de Barrett están en un riesgo extremadamente alto de hacer un cáncer de esófago, ¿no? Entonces, las metaplasias muchas veces son armas de doble filo. Te soluciona un problema por un lado, pero te genera otro que muchas veces es un cáncer por el otro lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas metaplasias. El fumar es otro ejemplo. Cuando una persona fuma, su epitelio bronquial cambia y se transforma de un epitelio respiratorio, pasa a un epitelio escamoso. Claro, el epitelio respiratorio no tolera muchos de los irritantes que tiene el cigarro, que los vamos a estudiar cuando hagamos el capítulo, la clase de daño por cigarrillos. Entonces, el paciente fuma y hay muchísimas sustancias tóxicas que llegan hasta el epitelio respiratorio no soporta esas sustancias, y para poderlas soportar mejor cambia su epitelio y se transforma de un epitelio respiratorio, se transforma en un epitelio escamoso. Otra vez lo mismo, el epitelio escamoso es bueno para soportar el daño del cigarro, pero tranquilamente es capaz de adquirir mutaciones adicionales y el paciente puede terminar con un cáncer de pulmón. Otra vez el arma de doble filo. Igual, infecciones como el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es responsable de las gastritis crónicas. Cuando una persona está infectada por el Helicobacter pylori y no recibe tratamiento, con tanto daño que da esta bacteria a la mucosa gástrica se defiende y cambia y se adapta y transforma el epitelio gástrico en epitelio intestinal. Este epitelio intestinal ya no es susceptible a ser infectado por el Helicobacter. Al Helicobacter pylori no le gusta este epitelio intestinal, esta mucosa intestinal, y bueno, uno podría decir que ya se solucionó el problema, pero no. Lamentablemente esta mucosa metaplásica intestinal puede sufrir mutaciones adicionales y es el origen de cáncer gástrico, por ejemplo, de un porcentaje de cáncer gástrico. Igual, inflamación crónica por piedras en la vesícula biliar te va a terminar produciendo una policistitis crónica, ¿de acuerdo? Que muchas veces puede hasta cambiar el epitelio. La deficiencia de vitamina A puede cambiar los epitelios de la vía urinaria, de la vía respiratoria, de la conjuntiva, ¿no? Y se vuelve un epitelio escamoso, ¿no?, por deficiencia de esta vitamina. Como les dije, la metaplasia es un arma de doble filo, porque si bien te soluciona el problema momentáneamente, te puede condicionar a la posterior aparición de neoplasia. No todos lo van a hacer, no todos van a hacer cáncer, pero digamos que hay un porcentaje considerable que lo va a hacer, ¿no?, dependiendo de cuál sea la causa. Y la metaplasia es reversible hasta cierto punto, eso es correcto, ¿no? Metaplasias muy leves, poco extendidas,
si la noxa, si el estímulo es retirado, puede tranquilamente regresar a como era antes. Pero si la metaplasia es muy extensa, es muy difícil, por no decir imposible, que estas metaplasias regresionen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el esófago de Barrett. A la derecha tenemos el epitelio escamoso típico del esófago, y ese epitelio del esófago debió cubrir toda la lámina, toda la fotografía. Pero ustedes se han dado cuenta que a la mitad izquierda, en vez de epitelio escamoso, tenemos un epitelio glandular, con muchas glándulas, ¿no? Y algunas bien apretadas, hipercromáticas. Esto es una metaplasia intestinal en esófago de Barrett, ¿de acuerdo? Y muy probablemente con el tiempo se transforme en cáncer, y de hecho ya hay algunos cambios aquí bastante sospechosos de que estas glándulas ya comienzan a tener una transformación hacia transformarse hacia células malignas, ¿no? Entonces, ya sabemos, el esófago de Barrett aparece como respuesta a reflujo, pero el problema es que puede condicionarte en el tiempo la aparición de un adenocarcinoma. Aquí tenemos otro ejemplo, lo que pasa con el epitelio respiratorio. En la figura A, en la letra A, podemos ver el típico epitelio respiratorio. Esto es el epitelio respiratorio normal, esto es lo que ustedes han estudiado en su curso de aparato respiratorio. Así es el epitelio, es un epitelio pseudoestratificado, ¿no? Es decir, sus núcleos en distintas alturas, cilíndrico, porque las células son alargadas, ciliado, creo que todos pueden ver los cilios, ¿no? Presentes en el borde de estas células. Aquí tenemos una célula caliciforme, llena de moco, ¿no? Y la típica epitelio respiratorio. Si el paciente empieza a fumar, fuma, este epitelio comienza a cambiar y se transforma primero en esto. Vean que los cilios ya no se ven que las células son cilíndricas y ahora son múltiples capas de células que hacen recordar un epitelio escamoso como el epitelio de la piel, ¿no? O el epitelio del esófago, ¿no? Esa es la forma como tiene el epitelio bronquial para defenderse frente a la injuria que se produce por el cigarro. Acá, por ejemplo, tenemos a la derecha ya una metaplasia escamosa bien constituida, pero ya comienzan a aparecer cambios displásicos, ¿no? Primero cambios displásicos de bajo grado, esta fotografía, la letra D, cambios displásicos de alto grado, y finalmente tenemos un carcinoma in situ, en la letra E. Un carcinoma in situ es una neoplasia que está confinada al epitelio y todavía no lo ha roto. Cuando una de estas células rompa su membrana basal y se salga al estroma y comienza a proliferar, ya tendremos un cáncer infiltrante, que es lo que tenemos en la última fotografía. ¿Cuánto nos demora desde que empezamos con nuestro epitelio normal hasta tener un cáncer infiltrante? Pueden pasar muchos años, dependiendo mucho de la cantidad de cigarros que se fuman, dependiendo mucho de la cantidad de concentración que tenga de sustancias tóxicas ese cigarro, qué tan espaciado puede una persona fumar, también depende de muchos factores genéticos, etc. ¿No? Por eso que pueden ser muchos años, desde el epitelio normal que empieza la persona a fumar hasta un cáncer invasivo o un cáncer infiltrante. Ya para terminar, la última diapositiva es un ejemplo del otro tipo de metaplasia. Hemos visto metaplasia epitelial y el otro tipo más raro es la metaplasia de tejido conectivo. Esto es una foto de una glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan? La glándula suprarrenal tenía una cápsula, que es lo que estoy mostrando aquí con el puntero, la cápsula. Debajo de la cápsula comienza a ver la corteza con su zona glomerulosa, que es lo que estoy mostrando. Pero justo entre las dos, entre la cápsula y la zona glomerulosa, aparece este tejido rosado en el centro, con unas células muy pequeñitas, alargadas, que están rodeadas por este material rosado, ¿no? Este tejido corresponde a tejido óseo, esto es hueso, esto es tejido óseo. Esto lo que ha ocurrido es una metaplasia ósea en el tejido conectivo de la glándula suprarrenal. ¿De acuerdo? Como les dije, estas metaplasias de tejido conectivo no son tan frecuentes, son bastante raras, y esto es un ejemplo para que vean que estos casos pueden ocurrir. Muy bien, muchachos, creo que esta es la última diapositiva. Entonces, con esto terminamos la clase de adaptación celular y hemos repasado las más importantes. Muy bien, nos vemos.